Buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas profe. todos. Buenas noches. Profe, una consultita. Alex Claro. Contento le sale. ¿Se acuerda que le comenté que yo ya tomé su materia y me dijo que me iba a dar bien? Sí, ya revisé ya. Sí. Sí, tranquilamente ya puedes salir de la clase. Sí, ya tengo tus notas, estarías pasada la materia ya, entonces yo ya paso tus notas cuando tenga que cerrar este módulo, entonces no te preocupes, ya tengo tus notas cuando habías tomado la materia en el 2 había sido. Sí, profe, es que no me tenían de una aula a otra, entonces por eso fue la confusión. Sí, pero ya encontré. Sí, ya tengo tus notas también, ya sé. Entonces Profe, no te gracias. preocupes. Tranquilamente, entonces ya puedes salir, ya tengo tus notas, puedes ir en paz. Gracias, profe. Ok, Alex. Luego. Hasta luego. Ok, chicos, que avisen a sus compañeros, por favor. Estamos en la mitad del curso, así que hay que ver que se conecten. Voy a dar un minutito más para que se conecten y comenzar a tomar asistencia. Ya avisen a sus compañeros, por favor, de los chats. Listo, estimados estudiantes, por favor, encendamos cámaras. Vamos a tomar asistencia. Daniela Balseca. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Eric Bravo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Esteban Bustillos. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Soraya Castelo. Soraya Castelo. Christopher Cadme. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Gabriela Ceballos. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Angie Chávez no se ha conectado. Nicole Chiliquinga.
Presente, Inge, y estoy llegando a la casa y aprendo la cámara. Karina Covena. Karina Covena, ¿me escucha? Presente, profesor. Ok, ya le escuché, gracias. Paula Garzón. Presente, profe. Buenas noches. María Gabriela Girón. Presente, profe. Ok, gracias, ya le vi. Michael Watch. De profe, buenas noches. Buenas noches. Jocelyn Guevara. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Roberto Ibarra. Presente, Magista, buenas noches. Buenas noches. Luis Lucio. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Daniela Martínez. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Gabriela Navarrete. Presente, profe, perdón, estoy en el trabajo todavía, por eso no prendo la cámara. Ok, Gabriela. Gracias, profe. Fernanda Oña. Buenas noches. Dylan Paredes. Presente, profe. Ok, Dylan. Daniela Pinza. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ana Pruncajas. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Jennifer Romero. Inge, buenas noches, presente. Buenas noches. Joel Silva. Joel Silva no está. Pablo Simbaña. Presente, buenas noches. Buenas noches. Katin Solórzano. Katin Solórzano. Edwin Tipán. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Tania Tipantasi. Buenas noches, magíster, presente. Buenas noches. Anthony Torres. Presente, buenas noches. Buenas noches. Susana Vaca. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Rocío Villa. Presente, buenas noches, profe. Buenas noches. Pamela Yaguachi. Buenas noches, profe. Presente. Vamos con el segundo grupo. Dame un minutito más. Profe, buenas noches. Tal vez ya me nombró Joel Silva. Ahorita ingresé a la clase. Ya le nombré. Ya le pongo asistencia. Ok, deme Gracias, un profe. segundito nomás. Espérenme un ratito, chicos. Ok. Jocelyn Alvarado. Presente, profe. Daniela Andrade. Presente, buenas noches. Buenas noches. Edison Calataxi. Buenas noches, magíster. No puedo encender la cámara, todavía me encuentro en el trabajo. En cuanto salga ya le prendo, por favor. Ok. Edison Cerón. Buenas noches, por favor, presente. Buenas noches. Maritza Chango Luisa.
Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Vladimir Chicaiza. Magister, muy buenas noches. Presente. Buenas noches. Pamela Chiriboga. Pamela Chiriboga. Jonathan Duque. Presente, buenas noches, perdón. Presente, Lice. Ok. Carla Gallegos. Buenas noches, presente. Buenas noches. Nancy Garzón. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Eliana Godoy. Buenas noches, Magíster. Presente. Buenas noches. Yadira Guacho. Buenas noches, presente. Buenas noches. Alfredo Lucero. Alfredo Lucero. Pedro Mamayacta. Presente, profe. Todavía estoy en el trabajo, por eso no puedo prender la cámara. Ok. Yasmín Núñez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Mayra Pazmiño. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Verónica Pillajo. Verónica Pillajo. Paola Quito. Buenas noches, presente. Mario Ripalda. Buenas noches, Magister presente. Buenas noches. Santiago Sánchez. Santiago Sánchez. Diana Santamaría. María Augusta Sima. presente. David Santa María. María Augusta Sima. Carlos Sisa. Juan Suárez. Buenas noches, Magister presente. Carlos Isa Buenas presente, noches. Magister. Carlos Isa Ok, presente, Magister. ya le Disculpe, pongo asistencia a Carlos. no me valía el audio, mil disculpas, gracias. Ok, Stephanie Taco. Buenas noches, profe, presente. Fernando Valencia. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Diana Valenzuela. Profe, buenas noches. Disculpe, ahorita no le prendo la cámara, estoy saliendo del trabajo. Ya llego a mi casa y le enciendo. Ok, Leonardo Vargas. Presente, profe. Buenas noches. Simón, Buenas brother, noches. así mismo es. Marisela Vera. Hicimos pilas para poderle Presente, ayudar a la vida. buenas Es lo noches. importante, que estén buenos, que estén bonitos. Para tú no también estar tranquilo, pues lo que es un peso menos. Carlos, silencia su micrófono, por favor. Mil disculpas, Magister. César Villavicencio tampoco ha ingresado. Ok. Listo, estimados estudiantes. Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a ir abordando Inge, ya. buenas noches, mil disculpas que le interrumpa. Byron Cruz, estoy saliendo de mi trabajo, no sé si me nombró. Le puse asistencia. Allá, gracias, Inge. Ok. Entonces, bueno, como íbamos comentando, vamos a ir analizando. Ya parte de la materia esta semana es crítica por lo que vamos a ir analizando. Y les voy a pedir que ahora sí atiendan, que estén más concentrados en lo que vamos a revisar, porque vamos a topar ya desde el principio lo que engloba, en qué consiste esta actividad del diseño de cargos como tal. Y vamos a ir entendiendo algunos procesos hasta la construcción de lo que es el perfil de cargo y el uso que vamos a dar en esta materia, que básicamente es, como les había comentado, el establecer este proceso de valoración de cargos que nos permitirá más adelante establecer
este propósito de determinar cuánto debería ganar cada cargo en una organización dependiendo del valor que la organización le asigne a esta organización, a cada puesto, perdón. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla ya para ir abordando la materia del día de hoy. De todos modos, chicos, ya para la próxima clase deberían cada uno de ustedes traer los perfiles de los cargos que han trabajado, o del último cargo o del más reciente si no están trabajando, para con eso ir haciendo el primer ejercicio y el primer proceso de valoración como tal. Entonces, de eso sí no se olviden para la próxima clase, que sería el miércoles, cada uno debe tener su perfil, su descriptivo de puesto, y con eso trabajaríamos, ¿ok? De todas formas, vamos a ir revisando un poco este proceso, por lo que ya voy a compartir pantalla y me confirman si ya se está viendo. Sí, profe. Ya se está viendo. Perfecto. Entonces, ustedes recuerden o entendemos que el trabajo en una organización no se hace por arte de magia, ¿cierto? El trabajo no es que surge espontáneamente. El trabajo, de hecho, depende de muchos factores, de muchas circunstancias, principalmente de cómo esté estructurada o cómo esté formada una organización. Y esto implica que nosotros vamos a ir viendo que las organizaciones van a ir planeando, moldeando, organizando, estableciendo cómo se va a ejecutar las tareas dentro de la organización. Y por eso, la manera en la que se distribuyen esas tareas viene a ser parte de ese diseño organizacional. Esto quiere decir que nosotros vamos a ir viendo que la organización, a través de los diferentes puestos, distribuye las tareas. Y esta estructura de puestos hace que se condicione un diseño de una organización. Nosotros vamos a ver que la única forma de que ejecutemos tareas es a través de los cargos que tenemos en una organización. Por eso, la estructura de cargos está condicionada por cómo la organización se ha diseñado, cómo aquellos que la crearon visualizaron que los procesos deberían de fluir, deberían de funcionar, deberían de activarse en una organización. Y es por eso que sí hemos visto que en la era industrial clásica, al inicio de la gran industrialización, cuando las fábricas comenzaron a funcionar y que fue el boom del trabajo, se crearon estructuras que generalmente eran permanentes, eran rígidas, no tenían cambios, eran cerradas, totalmente individualizadas, limitadas, no permitía justamente el flujo de información, no permitía la reacción ante nuevos sucesos o eventos, lo cual hoy por hoy ya no es viable, no es factible. Las organizaciones que viven con el ojo en el pasado están condenadas a morir. No funcionan ya hoy por hoy las organizaciones de ese estilo. Perdón. Tenemos que entender que en este tiempo las organizaciones han ido cambiando hacia estructuras mucho más ágiles, hacia estructuras mucho más flexibles que permitan justamente esa maleabilidad, que los puestos se van adaptando, van enriqueciéndose los cargos, van generando nuevos procesos, equipos autónomos, autodirigidos, que tienen empoderamiento, que tienen capacidad de análisis, de respuesta. Y esa respuesta les permite a las organizaciones responder de forma más eficaz, más efectiva a los nuevos desafíos del entorno. Recuerden que hoy por hoy vivimos en la era de la información, vivimos en una época en donde ya no podemos decir que las empresas grandes se comen a las empresas pequeñas. Hoy en día hablamos de que las empresas rápidas se devoran a las lentas, y es la realidad, es la dinámica que tenemos nosotros en este tiempo. Las organizaciones que entienden cuáles son los requerimientos del mercado, del entorno, que se adaptan a responder, son las que sobreviven, las que tienen éxito. Hoy por hoy hay muchas organizaciones que han inclusive integrado a sus políticas de trabajo prácticas como por ejemplo la metodología Agile. No sé si alguien ha escuchado de esta metodología.
¿Alguien ha escuchado alguna vez, tal vez? No, Bueno, aquí algunas empresas, como por ejemplo Diners, Banco Pichincha, Movistar, están utilizando ya ese modelo de gestión en donde se van creando equipos autónomos interdisciplinarios que tienen capacidad de toma de decisiones y están activados para responder los diferentes problemas que el entorno presenta. Y es una de las metodologías que está tomando mucho énfasis y que ya desde el 2016 la estábamos analizando y que veíamos que comenzaba a funcionar como tal. Entonces, tenemos que ir entendiendo hacia dónde va, cómo está constituida una organización y sobre todo, cómo están establecidos los cargos que le permitan a la organización poder operar, poder funcionar, poder trabajar, poder concluir los procesos, los servicios, los productos a través de los puestos que va creando. Por lo tanto, ese diseño organizacional, como les decía, es la forma en que está estructurado una organización, cómo los que la fundaron la visualizaron. Y aquí vamos a ir viendo ya un poquito qué es un cargo, ¿no es cierto? Entendemos ya que en el cargo van a estar resumidas las funciones, las actividades, y eso nos va a permitir tener una idea más clara de cuál es la función o el propósito. Entonces, Marisela, ayúdeme leyendo, por favor. Claro. Concepto de cargo. El cargo es la descripción de todas las actividades desempeñadas por una persona, el ocupante, englobadas en un todo unificado, el cual ocupa cierta posición formal en el organigrama de la empresa. Desde la perspectiva horizontal, cada cargo está alineado con otros cargos del mismo nivel jerárquico, que, en general, reciben denominación equivalente: directores, gerentes, jefes, operadores. Desde la perspectiva vertical, cada cargo está incluido en algún departamento, división o área de la empresa. Gracias. Entonces, entendemos este concepto de puesto, ¿no es cierto? Y que resurge por esa división del trabajo, que sí es un legado de la era industrial clásica, este concepto de puesto que surgió de dividir los cargos, de ir agrupando tareas hacia un cierto aspecto de especialización que creó departamentos, divisiones, y como les digo, eso ha ido un poco evolucionando, ¿no? Hoy en día ya vemos organizaciones más planas, no tan piramidales, organizaciones que funcionan de una forma más estructurada, y hoy por hoy los puestos siempre se van transformando, van adquiriendo nuevas tareas, nuevas responsabilidades, van cambiando los propósitos, pero obviamente nosotros tenemos que ver que cuando alguien trabaja en una organización, lo hace a través de un cargo al cual le es asignado. Cuando yo firmo un contrato, se me asigna un cargo. Se me asigna y ese cargo tiene un grupo de tareas, de responsabilidades, de procesos que se me van a exigir y que yo debo de cumplir a cabalidad para poder desempeñarnos. Cuando yo le pregunto a alguien me dice, ¿sabes qué? Trabajo en tal empresa. ¿Qué es lo que primero le preguntamos a alguien cuando estamos conversando y nos dice, ¿sabes qué? Yo trabajo en tal empresa. ¿Qué es lo que preguntarían ustedes? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu función? El cargo que tiene. Cargo. Exactamente, claro. Y cuéntame tu cargo. Entonces, cuando yo entiendo qué cargo tienen, automáticamente yo ya asumo cuáles serían las funciones que desempeñaría esta persona, sin que él me esté explicando a profundidad, ¿sabes qué? Tengo que hacer esta otra actividad. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Yo soy secretaria, automáticamente yo sabría que la secretaria tiene funciones de carácter secretarial, atender llamadas, responder correos, documentación, etcétera, que son actividades afines al punto secretarial. Espérenme un segundito, chicos. Ok, perdona la interrupción. Entonces, eso implica que las personas trabajan en las organizaciones desempeñando un trabajo específico, un cargo específico. Y por eso, el mismo hecho que me mencione
qué cargo tiene esta persona, ya me da a mí toda la pauta para saber qué es lo que él realice en esa organización. Inclusive yo entendería cuál es su ubicación en una estructura orgánica, en un organigrama, en qué nivel de jerarquía o de autoridad puede tener. Porque sí, porque para la organización, el puesto, el cargo, constituye la base para colocar adecuadamente a las personas y asignarles tareas dentro de la organización. Como les decía en la clase anterior, el cargo significa una fuente de autorrealización para las personas. Es un factor motivacional importante cuando hablamos de un enriquecimiento de cargo. Por ejemplo, ya creo que lo vamos a mencionar más adelante, vemos que eso funciona inclusive con un factor motivacional. El trabajo es mucho más que una simple actividad que nos da una remuneración. Un cargo, un trabajo nos da a nosotros un propósito de vida, nos ayuda a sentirnos útiles en la sociedad. Y como hemos visto, el puesto se compone de todas aquellas actividades que va a desempeñar una persona. Todas las tareas, actividades que se engloban, ¿no es cierto?, en un todo unificado que lo conocemos como cargo. Ah, ok, si yo sé que soy director de talento humano, sé cuáles van a ser mis funciones. Si yo sé que soy un contador, voy a tener clarísimo a dónde van a funcionar mis funciones. Y estas funciones tienen que ser tan distintivas que no pueden confundirse con otro cargo. Que yo diga, un asistente contable no hace lo mismo que un asistente de recursos humanos, ¿cierto? No van a hacer lo mismo. Por más asistente de nómina que sea, no se va a parecer en nada a lo que hace un asistente contable. Entonces, esta posición me asigna un puesto en un organigrama, me ayuda a entender cuál es mi nivel jerárquico, cuáles pueden ser mis líneas de reporte, si tengo subordinados, a quiénes debo controlar. Y esto asignado dentro de una división departamental en la que la mejor forma de graficarlo es con un organigrama. Aquí no tenemos más misterio. Esa representación gráfica de una organización, ¿no es cierto? En donde podemos ir viendo cómo nos interactuamos, cómo nos conectamos, con quién trabajamos, cómo nosotros podemos ir ejecutando las tareas que se nos asignan en la organización y que a la larga nos permite autorrealizarnos y cumplir las tareas. Daniela Martínez, ¿me puede dar leyendo, por favor? Claro, profe. El cargo es una unidad de la organización y consta de un conjunto de deberes y responsabilidades que lo separan y lo distinguen de los demás cargos. A través de los cargos, la empresa asigna y utiliza los recursos humanos para alcanzar objetivos organizacionales. Ayudada por determinadas estrategias. ¿Sigo? Sí. Ya, los cargos permiten a las personas ejecutar tareas en la organización para conseguir determinados objetivos individuales. Efectivamente, como les decía, los cargos tienen que ser lo suficientemente diferenciados como para que no podamos agruparlos. ¿Qué hace en una organización que tenga un asistente de costos, un asistente contable, un auxiliar contable, y que no tenga un solo cargo agrupado como asistente de contabilidad, por ejemplo? Esto ya implica el volumen de tareas, la cantidad de puestos que se requieren, la cantidad de horas hombre, haciendo un análisis de tiempos, de movimientos para poder ir entendiendo con especificidad la cantidad de personas y de cargos que yo necesito tener. Y todo también está en función del tamaño de la organización. Una empresa grande va a tener mucho mayor nivel de especialización que si es una pequeña, en donde posiblemente un jefe de talento humano sea todólogo, sea generalista, se encargue de los procesos de selección, se encargará de evaluación del desempeño, se encargará de capacitación, hará la liquidación de nómina y tendrá que hacerlo todo. Pero si hablamos de una empresa de 200, 300, 400 personas, posiblemente una persona es insuficiente para esa cantidad de trabajo. Generalmente hay algunos estándares que suelen decir que se requiere una persona de talento humano por cada 50 trabajadores en una organización. Habría que analizar. Si ya aparte del jefe ya debo de crear un cargo de asistente, posiblemente vea especialistas ya en selección, en evaluación del desempeño o en desarrollo organizacional.
todo estará en función de el tamaño de la empresa y el nivel de especialización que eso me obliga a tener. Entonces, estos cargos me ayudan a mí a ejecutar, a desempeñar tareas, a conseguir los objetivos organizacionales que me ayuden a cubrir mis expectativas de vida, porque si yo trabajo en una organización es a cambio de algo, ¿no? Y ese cambio de algo me ayuda a mí a ubicarme, a entender cómo ese puesto constituye una unidad organizacional. Y desde un punto de vista, el cargo es la unidad básica de la organización. Como para poner un ejemplo, pensando en un ser vivo. ¿Cuál es la unidad básica de un ser vivo, chicos? Que respire. Perdón, no lo entendí bien. La célula. Perfecto, la célula. Acordándonos de la biología un poquito, ¿no? La célula es la unidad básica de cualquier ser vivo. ¿El conjunto de células qué forma? ¿Qué forma un conjunto de células? Tejido. No les escucho. Un núcleo. Tejido. Los tejidos. Perfecto. Un grupo de células forma un tejido. Un grupo de tejidos, ¿qué forma? Los órganos. Los órganos, correcto. ¿Y el grupo de órganos qué forma? El cuerpo. Sistemas. Exacto, alguien dijo, y aparatos o sistemas. Y la unión de aparatos y sistemas forma el ser vivo. Sí, o sea, yo sé que ya nos olvidamos de la biología básica, pero a nivel organizacional funciona de una estructura parecida. La unidad básica de una organización es el cargo. La unión de cargos forma una subárea. La unión de estas áreas formará ya un macroproceso, un subsistema grande, y posiblemente la unión de estas áreas administrativas, operativas, generan una organización como tal, una empresa, una institución, y de esa misma forma se van estructurando, ¿no? O sea, con este pequeño ejemplo quería hacerles notar que la unidad básica que tenemos en una organización es el cargo. De ahí partimos para nosotros poder saber cuál es la estructura de una organización, y por eso que entendemos que esta unidad básica de una organización nos permite justamente desempeñar un puesto, una responsabilidad. Y aquí es cuando vamos a hablar del job design, del diseño de puestos, en donde nosotros vamos a ir analizando, especificando, levantando el contenido de cada puesto, de cada posición. ¿Cuáles son posiblemente los métodos de trabajo, las relaciones de interacciones que van a tener con los demás? Generalmente cuando algunas empresas que trabajan con áreas de organización y métodos se van funcionando a través de levantar la información, de entender qué exige cada puesto, cuáles pueden ser las competencias del ocupante. Es lo que más adelante en talento humano conocemos como análisis ocupacional. El análisis ocupacional me va a ayudar a mí a levantar un perfil de puesto, un descriptivo de cargo, en donde sí, efectivamente encontramos toda la información relacionada al mismo. Estructura, tareas, tecnología, actores y cómo el trabajo va a irse ejecutando. Cómo nosotros vamos a ir entendiendo este proceso, este diseño de puestos que viene a ser la manera en cómo se estructuran, cómo se dimensionan y teniendo las condiciones básicas que debe de tener este cargo. Entonces, Anita Puruncajas, déme leyendo, por favor. Claro. Definición de diseño de cargos. Proceso de organización de trabajo a través de las tareas necesarias para desempeñar un cargo específico. Incluye en contenido del cargo las clasificaciones del ocupante y las recompensas de cada cargo para atender las necesidades de los empleados y de la organización. Para desempeñar bien un cargo, el ocupante debe tener competencias que varían según el cargo, nivel jerárquico y el área de actuación.
El ocupante debe saber manejar recursos, relaciones interpersonales, información, sistemas y tecnología en diferentes grados de intensidad. Ok, gracias. Entonces, eso nos lleva a pensar justamente qué atribuciones vamos a ir entregando a los cargos, que si yo contrato a alguien, voy a saber exactamente cuál es el perfil que debe de tener para poder responder a esa necesidad organizacional, cómo esta persona puede acreditarse para un puesto de trabajo, ir entendiendo estas condiciones que exige justamente la creación de un puesto, y el diseño de puestos implica estas condiciones básicas: entender qué tareas, qué atribuciones se le va a dar al ocupante, el cómo se deberían de ejecutar esas tareas, a quién se debe de reportar y a quién deberá supervisar. Entonces, todos los cargos tienen que entender estas condiciones que les ayudarán a poder definir, a poder establecer este proceso como tal, ¿no? Y aquí vemos que en todo cargo siempre va a haber una asignación de algunos elementos, recursos, temas interpersonales, información, sistemas, tecnología, y cada uno de estos elementos conlleva o engloba una gran cantidad de procesos. Por ejemplo, si entendemos que un cargo maneja recursos como competencias, ¿no es cierto?, como atribuciones que tiene, esto implica que todo cargo tiene que identificar, organizar y planear recursos. Y en recursos hay muchos elementos de los que podemos hablar. Podemos hablar de recurso tiempo, en donde implica el seleccionar actividades que tengan congruencia con los objetivos, entender las prioridades, asignar tiempos, saber cumplir metas en plazos específicos, controlar y dar seguimiento a estos plazos. Hay cargos que manejan recursos económicos o dinero, el cómo los invierte, cómo ejecuta presupuestos, cómo hace previsiones, cómo asienta registros, cómo se hacen ajustes. El tema de materiales e instalaciones también. El tema de personal es otro de los recursos que manejan los cargos. Cómo nosotros vamos a distribuir, a establecer asignaciones, responsabilidades, tareas, cómo hacemos este proceso de seguimiento, de feedback, de retroalimentación, que es importantísimo. Y ahí uno de los propósitos de por qué hacemos evaluación del desempeño, como hablamos en la clase anterior, el por qué lo hacemos. Hay competencias interpersonales en donde vemos que los diferentes cargos van a interactuar con personas, con otras personas, siendo integrantes de algún equipo, siendo atendiendo a clientes. Ya saben que tenemos clientes internos y externos, ¿cierto? Y si vamos satisfaciendo las expectativas que tienen en función de nuestra responsabilidad, si ejercemos temas de liderazgo, de comunicación, de negociación, de entender la diversidad, de interactuar con personas. Todo cargo maneja información. Algunos la obtienen y la evalúan, otras la organizan y la mantienen, otras la interpretan y la comunican, y otras la procesan a través de diferentes medios. Todo cargo en algún punto está en alguno de estos apartados. En el tema de sistemas también. El sistemas implica justamente comprender cómo funcionan los sistemas organizacionales. Habíamos hablado en la clase anterior de lo que es el clima y la cultura organizacional, en qué se diferencian. Eso es parte de manejar los sistemas, de saber cómo tengo que adaptarme, cómo interactúo, cómo resolvemos los conflictos, ese modo institucional de comportarse, que viene a ser una definición de cultura, cómo nosotros monitoreamos el desempeño, qué elementos consideramos, cómo establecemos mecanismos de recompensa organizacional, de desarrollo. El tema de diseñar sistemas también implica generar procesos, crear procesos, flujos de trabajo.
Otro aspecto a nivel de tecnología no implica que una organización necesariamente tiene que tener la tecnología de punta, lo último, lo más top de lo top. No necesariamente. Implica saber exprimir o utilizar al 100% lo que se tiene. Yo muchas veces en algunas organizaciones me he encontrado personalmente con casos en que tienen levantados o implementados sistemas, pero estos sistemas no están aprovechados a la totalidad. Tienen implementados, me invento, un sistema tiene como 10 módulos, de los cuales solo ocupan 3. Ocupan el módulo financiero, el de compras y posiblemente el de reportes. Pare de contar. Algunos inclusive hasta tienen módulos de talento humano y no los ejecutan, no los utilizan, no los cumplen. Entonces, el tener tecnología implica aprovechar todo el potencial de la tecnología que dispone la organización. ¿Qué herramientas, qué métodos, qué procesos están utilizándose? ¿Cómo se van adaptando a las nuevas tecnologías? Y en ese sentido, ir entendiendo qué es lo que puede aprovechar el potencial organizacional y sobre todo la inversión que ha hecho esta. Ok, eso implica que hay algunos modelos de cómo ir levantando los cargos. Me voy a enfocar en el último, que es el que nosotros necesitamos trabajar, que es este modelo situacional, el que exige justamente el tiempo que estamos viviendo. Hoy por hoy estamos viviendo un entorno VUCA. No sé si han escuchado alguna vez lo que es un entorno VUCA. ¿Alguien ha escuchado esa idea, ese concepto? Fernanda Oña, déme consultando en Google qué es un entorno VUCA y veamos qué encuentra. Con B de Valencia, VUCA. Yo tengo ingeniero, si desea le puedo leer. Por favor. Ya, dice, si hablamos de qué es VUCA, entonces hablamos de un contexto cambiante, un mundo acelerado, repleto de cambios inesperados y transformaciones constantes. Un lugar que nos desafía a ser flexibles, revolucionarios y con hambre de aprender. Ok, ¿qué más encontraron? Tal vez alguien encontró algo más. ¿Qué es un entorno VUCA? Yo no. A ver, déme leyendo. Dice, el entorno VUCA en el que se mueven las organizaciones en la actualidad se caracteriza por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Este concepto se fraguó en la década de los 90 por los soldados norteamericanos y que responde al acrónimo en inglés formado por los términos volatility. Dice, el entorno VUCA está presente en infinidad de sectores profesionales como el de los servicios, industria, tecnología o banca, en el que los avances tecnológicos o las fluctuaciones propias del mercado económico son los causantes de la inclusión de las organizaciones de este tipo de entornos. Ya. ¿Se dan cuenta? Hoy por hoy vivimos un contexto tan volátil, tan diverso, que implica que es muy difícil planificar. Hace tiempo atrás, las organizaciones se podían dar el lujo de establecer una planificación a 5, a 10 años inclusive. Hoy por hoy nosotros ni siquiera sabemos qué pasa el próximo mes. No sabemos si viene una nueva variante y otra vez nos confinen. No sabemos si nos van a cargar más impuestos o no. No sabemos si vienen nuevas leyes. Posiblemente a nivel laboral, el presidente anda anunciando que se van a establecer algunos cambios, posiblemente una reforma al Código de Trabajo, que haga que nosotros tengamos que sobre la marcha ir replanteando nuestro modelo de gestión. Hoy por hoy comenzó ya en funcionamiento una nueva tabla para el tema de impuesto a la renta, ¿no?
algo que ya varió. Y a nivel legal tenemos esa incertidumbre, no sabemos qué pasa con el medio, con el entorno, y tenemos justamente que entender que los cargos requieren esa flexibilidad, no ser herméticos, no ser estáticos, irse adaptando, tener la posibilidad de poderse modificar. Uno de los errores que tienen las organizaciones con los perfiles es dejarles como una letra muerta, como una ley sagrada que no se debería de revisar ni topar, como la Biblia a la que no le podemos añadir una palabra. Y esto ya no funciona así. Tenemos que ir entendiendo que los cargos deben ir evolucionando conforme el tiempo avanza, las nuevas exigencias, las nuevas formas de ver de la organización. Y eso hace que nosotros cambiemos, ¿no? Y demos a los diferentes cargos una variedad que implique entender que los cargos se pueden ir modificando, añadiendo tareas, responsabilidades, que es lo que conocemos como enriquecimiento del puesto, que justamente haga las veces de que sea menos monótono, menos repetitivo. Dígame, Diana, le escucho. Gracias. Es decir, que nos permite estar en constante evolución y a su vez exigirnos más día a día como profesionales para estar acorde al puesto. Por supuesto, eso justamente es lo que se denomina enriquecimiento de cargos. Puede consultar en internet a ver qué es el enriquecimiento de cargos, a ver qué le sale. ¿El qué, perdón, ingeniero? Enriquecimiento de puestos o enriquecimiento de cargos, que no tiene que ver con darle más plata en el sueldo, ¿no? Yo tengo, profe. Ok, dígame. Dice, consiste en una sustitución de tareas simples por tareas más complejas, con el fin de perseguir el crecimiento individual, ofreciendo condiciones de desafío y de satisfacción profesional. Como les decía, una de las técnicas motivacionales está justamente por ese lado, el que generen, y les pongo a la pregunta a ustedes, ¿no? Y a nivel general a todo el curso. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Hacer una tarea que sea monótona, que sea rutinaria, que esté en lo mismo y lo mismo y lo mismo sin ningún tipo de dinámica? ¿O que les planteen, por ejemplo, ok, ¿sabes qué? Te voy a poner a cargo 2 personas, o sea, vas a tener que ejercer ya funciones tal vez de supervisión, de liderazgo, o este nuevo proyecto te lo pongo a cargo que seguramente va a ayudar a que explotes tu potencial y que pueda hacer que tu hoja de vida sea más atractiva. ¿Qué prefieren? ¿Quedarse en algo rutinario, monótono, o tener cada vez desafíos que les permitan a ustedes potencializar su intelecto, sus destrezas, sus habilidades? ¿Qué opinan? ¿Qué creen, chicos? Debemos apuntar siempre donde se pueda, donde nos podamos desarrollar en el día a día. Al menos a mí lo monótono, lo rutinario, me aburre fácilmente. Entonces, Imagínense. siempre me gusta que exista algo nuevo, algo innovador, algo que investigar, ver cómo funciona, o sea, aprender algo nuevo, y eso hace que el trabajo sea divertido. Ok, Marisela, si la organización tiene un nuevo proyecto y dicen, ok, Marisela tiene el potencial y le delegamos ese proyecto y usted se esfuerza, busca resolver los desafíos del proyecto y los lleva a éxito, ¿cómo se sentiría usted? Uno llega a sentirse satisfecho, primero agradecido, ¿no? Por ese voto de confianza que le dan los líderes. Cuando uno consigue llegar a la meta, es una satisfacción increíble el decir, wow, lo logré, y gracias a todo un equipo por el que uno está rodeado para llevarlo a cabo. Entonces, es una satisfacción única.
Y justamente por ahí va este espíritu. Nos recuerden que al inicio de la Revolución Industrial, Henry Ford estableció una división tal del trabajo que a una persona se le contrataba únicamente para que ajuste una tuerca. Y la persona se jubilaba ajustando la tuerca. Jamás había variación, jamás había ningún tipo de cambio. No había ningún tipo de desafío ni de motivación. En ese tiempo el énfasis era la productividad y esa era la visión que se mantenía en ese tiempo. Funcionó para su época. Pero hoy por hoy entendemos que los seres humanos tenemos un conjunto de potencialidades, de habilidades, de destrezas, de talentos que pueden ser optimizados y aprovechados por la organización en una relación simbiótica de ganar-ganar. Entonces, por ahí va este punto de añadir variedad, de generar enriquecimiento de los cargos. No sé si alguna vez en alguna materia tal vez tuvieron la oportunidad de ver la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. No, Yo les profe. pido, y de hecho, o sea, obviamente no nos da el tiempo en clases, me encantaría compartir esa película con ustedes, pero esa crítica reflexiva es súper valiosa. De hecho, a Charles Chaplin esa película casi le cuesta la cárcel porque era una crítica pura al modelo de producción industrial, al capitalismo industrializado de aquel entonces, que le obligó a él a salir de Estados Unidos para evitar la cárcel, porque obviamente a los grandes monopolios y empresarios no les cayó en gracia esa película, en la que se mostraba la forma de ver al ser humano como un engranaje más de la gran maquinaria de producción. Es buenísima, yo les recomiendo, no se van a aburrir, es una película antigua, pero no se van a aburrir. Desen un tiempito, vean esa película y recordemos cómo fue concebido el ser humano en la era de la revolución industrial. ¿Cómo dijo el tema, profe? Perdón que le corté. La película se llama Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Gracias. Es más, hasta está en YouTube completa la película. Ni siquiera déjenme ver, solo les voy a compartir la pantalla para que le vean. Y está adaptada al español inclusive. Les voy a compartir una escena de 5 minutos en donde hacen una gracia, en donde quería maximizar el tiempo de los trabajadores y proponen crear una máquina que a los trabajadores les dé de comer mientras están trabajando para que no suspendan su tarea. A ese nivel estaba planteado, o sea, ni siquiera que hagan una pausa de almuerzo, sino que sigan comiendo mientras trabajaban. Entonces les voy a compartir un pequeñito extracto de esa película, solo para que lo vean y se queden con la idea, y si se motivan a ver la película sería genial. Ya les comparto en este momento. Y está en YouTube la película completita. Aquí Charlie Chaplin sufrió una crisis nerviosa por tanto tiempo estar ajustando un tornillo y ya no podía ni siquiera mantener sus brazos estables. Por eso está así. Y ahí llega la famosa máquina, que iba a hacer que los trabajadores no tengan su tiempo de descanso.
Empezaremos otra vez con la sopa. No me interesa, no es práctica. Y el día sigue. Bueno, era un pequeño segmento de la película que es bastante simpática. Ok, chicos, bueno, continuemos entonces. Implica que hoy por hoy los cargos requieren variedad, requieren tener más autonomía, lo que mucho se habla del empoderamiento, ¿no? El empoderamiento, el poder tener un cierto grado de atribución para tomar decisiones, pero también asumir la responsabilidad de las consecuencias, ¿no? Y eso implica también ejercer ese empoderamiento, el entender justamente cuál es el aporte que da un cargo a una organización, ¿no es cierto? Si una persona entiende cómo contribuye desde su puesto a la misión organizacional, genera también un significado en las tareas de identidad con las actividades y el feedback que se debe de tener para saber si los resultados son los esperados o no. Eso implica entender justamente este modelo situacional. Y aquí hablamos ya de este proceso de enriquecimiento de cargos. Daniela Balseca, ¿me puede dar leyendo, por favor? Listo, profe. Enriquecimiento de cargos. El diseño situacional de cargos es dinámico y privilegia en el cambio en función del desarrollo personal del ocupante. Según la teoría de los dos factores de Herzberg, el enriquecimiento de cargos constituye la manera de obtener satisfacción intrínseca a través del cargo. Es la manera práctica y viable de adecuar permanentemente el cargo al crecimiento profesional del ocupante. El enriquecimiento del cargo puede ser vertical u horizontal. El enriquecimiento vertical busca tareas más complejas y mayores responsabilidades, mientras que la horizontal busca variar tareas de igual complejidad y responsabilidad. Perfecto, entonces tenemos algunas formas de enriquecer los cargos, ¿no? Obviamente, Friedrich Herzberg planteó algunas teorías motivacionales. No sé si han recibido en alguna clase temas de teorías motivacionales. ¿Han analizado eso? No que recuerde, profe. Ok, bueno, justamente Herzberg plantea una teoría en donde se habla de factores motivacionales propiamente dichos y de otros factores higiénicos. Hablar de que el salario es un factor higiénico justamente está basado en la teoría de Herzberg. Hay otras teorías, ¿no es cierto? Como por ejemplo McClelland. Si recuerdan, a David McClelland es un psicólogo padre de las competencias laborales. Él partió de una teoría motivacional, que las personas justamente están basadas en el logro, en la afiliación. Y el tercer factor, son tres factores que propuso McClelland. El poder, la afiliación y el logro. Son los tres motivadores que tiene una persona.
el más conocido de todos, ¿no es cierto? Y el de los primeros teóricos, Maslow, con su pirámide de necesidades, ¿recuerdan? Abraham Maslow. Sin embargo, justamente esta teoría está basada en los postulados de Herzberg, en donde se habla justamente del cargo en sí como una fuente propia de motivación, en donde nosotros podemos ir generando crecimiento y desarrollo de cada individuo. Si bien es cierto, no podemos nosotros garantizar un plan carrera o una carrera profesional a todos los trabajadores, sí podemos generar enriquecimiento de un puesto y motivar a las personas desde ese espíritu. Entonces, aquí vemos que hay algunas opciones de crecimiento, ¿no? Posiblemente vertical hacia posiciones de liderazgo y horizontal hacia darles tareas que le permitan desarrollar más su potencial. Hacia allá podemos trabajar cuando pensamos en este proceso de enriquecer los cargos, que tiene muchísimas ventajas y que ustedes desde talento humano, sin necesidad de invertir una gran cantidad de recursos, podemos trabajar en los perfiles, podemos actualizar, desarrollar y generar puestos más dinámicos a través de estos postulados, de estos principios. Y ahora sí vamos a ir pensando ya en este proceso de lo que implica la descripción ya de cargos. Aquí vamos a entender dos conceptos. Uno, lo que es la descripción y otro, el análisis de cargos, que son dos elementos que los podemos ver por separados, pero que son netamente complementarios. Y cuando trabajamos un formato de análisis ocupacional, dependemos de estos dos como tal. Karina Covena, deme leyendo, por favor. Ya, ingeniero. Dice concepto de descripción de cargos. Describir un cargo significa relacionar qué hace el ocupante, cómo lo hace, en qué condiciones lo hace y el por qué lo hace. Es un retrato simplificado del contenido y de las principales responsabilidades del cargo. Definición de descripción de cargos. Es la definición escrita de lo que hace el ocupante del cargo, cómo lo hace y el por qué lo hace. Es un documento escrito que identifica, describe y define un cargo en términos de deberes, responsabilidades, condiciones de trabajo y especificaciones. Ok, cuando hacemos una descripción de cargos, tenemos que ir entendiendo hacia dónde va nuestro análisis para levantar la información de un puesto de trabajo como tal. Esto implica justamente el ir haciendo una separación. Y cuando trabajamos en estos elementos, y aquí sí quiero ser enfático, y les voy a comentar que cuando hacemos este proceso tenemos que un poco ir aislando al ocupante del cargo y hacer un levantamiento netamente del puesto de trabajo. Es difícil, es duro, e inclusive cuando nosotros tenemos que entrar en ese proceso, nos vamos a encontrar con enfrentamientos con los ocupantes de los puestos. Y hay casos, que es lo que, como vamos a ver más adelante, que cuando hacemos estos ejercicios de valoración de cargo, las personas quieren o tienen la tendencia a que el levantamiento se haga en base a la persona, lo que la persona tiene, pero posiblemente no es lo que el cargo necesite. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un análisis muy técnico, porque casi todos los libros de talento humano nos comentan de no romper esta regla, de no, de ser muy técnicos, muy metódicos en este tipo de análisis para evitar contaminar nuestro proceso. ¿Cómo nosotros vamos a levantar esta información? Relacionando justamente las tareas del puesto, las obligaciones del puesto, las responsabilidades de ese puesto. Y esta narrativa nos ayudará a entender cuál es el contenido que tiene ese cargo, cómo se deben realizar las tareas, las actividades, entender qué es lo que hace el ocupante, cómo debería de hacerlo, cuáles son las condiciones de trabajo que tiene, qué riesgos están implícitos en este puesto de trabajo. Es tomar una foto del contenido del puesto, de cuáles son sus responsabilidades como tal. Aquí nosotros podemos ir viendo que vamos a hacer este levantamiento de una forma muy breve
pero que expongamos todo lo que el puesto contiene en sus responsabilidades, por así decirlo. Y como les comentaba, esto va de la mano de otra etapa que es el análisis de cargo. Cuando nosotros vemos una descripción, tenemos una ficha resumida, cuál es el cargo, de qué se encarga ese puesto de trabajo, cuáles podrían ser las relaciones que tiene, las calificaciones que debería de cumplir alguien que quiera ocupar ese puesto de trabajo y obviamente las tareas. En la descripción nos centramos en las tareas. ¿Qué tareas tiene que cumplir? Y obviamente aquí nosotros nos podemos ir basando cuando vemos un perfil de cargo. El perfil del cargo es un documento que ya engloba tanto la descripción como el análisis de puesto, que como vamos a ver un poco más adelante, el análisis de cargo implica justamente el exigir, el analizar qué debe de tener un ocupante para yo poderle asignar ese puesto. Para yo poderle contratar a alguien en ese cargo, esa persona tiene que demostrarme habilidades, conocimientos, perfil duro y también perfil blando, que es lo que hemos hablado. Marisela, déme leyendo esta parte de lo que es el análisis de cargo. Claro. Dice concepto de análisis de cargos. Analizar un cargo significa detallar qué exige el cargo del ocupante en términos de conocimientos, habilidades y capacidades para desempeñarlo de manera adecuada. El análisis se realiza a partir de la descripción del cargo, aunque la descripción y el análisis de cargos están estrechamente relacionados. La diferencia radica en que mientras la descripción de cargos se concentra en el contenido, o sea, lo que hace el ocupante, cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace, el análisis de cargo busca determinar cuáles son los requisitos físicos e intelectuales que debe cumplir el ocupante, las responsabilidades que el cargo impone y las condiciones en que debe realizarse el trabajo. Entonces, justamente nosotros estamos acostumbrados a ver ya un perfil realizado, pero no entendemos qué procesos implican el levantar adecuadamente ese perfil. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Porque si nosotros vemos este formato que es muy sencillo, muy simple, engloba ya hacer estos dos trabajos, de entender, porque cuando nosotros hacemos este levantamiento, posiblemente la persona que está ocupando el cargo no cumple el perfil y se van a encontrar con muchísimos casos de esos. Y tendrán que tener políticas, qué acciones, qué decisiones tomar cuando se haga una implementación, una aplicación ya de un manual. Implica entender, saber y definir estos procesos, estas herramientas para poder levantar de una forma adecuada los perfiles. Joel Silva, ayúdeme leyendo, por favor, este ejemplo de un breve perfil de un cargo de enfermera que todos lo conocemos, que todos hemos visto. Ya, dice nombre del cargo enfermera, resumen del cargo, encargada del esquema completo de cuidados de pacientes, desde la admisión hasta la transferencia o salida del proceso de enfermería, así como de evaluación, planeación, implementación y evaluación. La enfermera tiene autoridad y responsabilidad total sobre el proceso de enfermería, así como para proyectar las futuras necesidades del paciente o de la familia. Dirige y guía a los cuidados al paciente y las actividades del personal de apoyo, mientras mantienen el alto estándar de enfermería profesional. Relaciones. Se reporta a la enfermera jefe, supervisa responsable de los cuidados asignados, prescripciones y transcripciones. Trabaja con los departamentos de apoyo y cuidados al paciente, relaciones externas con médicos, pacientes y familias de pacientes. Calificaciones, educación, título de Escuela Superior de Enfermería, experiencia profesional, cuidados críticos exige 1 año de experiencia médico-quirúrgico, requisitos de licencia o registro, requisitos físicos, capacidad para inclinarse y transportar o ayudar a transportar 50 libras o más. B, capacidades de transportar o caminar durante 80% de 8 horas de turno. C, agudeza visual y auditiva para desempeñar funciones relacionadas. Ok, todos estamos conscientes o estamos de acuerdo que estoy buscando un formato de una vez para compartirles. Todos estamos de acuerdo en que una enfermera tiene que hacer eso, ¿no? Tiene que
buscar, o al menos el resumen del cargo está enfocada en la atención integral de un paciente, ¿no? Desde que ingresa hasta la que sale de una casa asistencial. Entender cuáles son esos procesos y ahora veamos las funciones. Continuemos, Joel, con las funciones de las responsabilidades. Responsabilidades. Evaluar aspectos físicos, emocionales y psicológicos de los pacientes. Presentar por escrito la evaluación del paciente después de su admisión y comunicarla a los que cuidan de él conforme a las políticas internas del hospital. Formular un plan descrito de cuidados al paciente desde su admisión hasta la salida. Desarrollar objetivos a corto y largo plazo después de la admisión. Revisar y actualizar el plan. Implementar el plan de cuidados. Demostrar habilidades para ejecutar procedimientos comunes de enfermería. Completar las actividades de cuidado al paciente de manera organizada y cronometrada, estableciendo las prioridades apropiadas. Perfecto, entonces, bueno, ya encontré el archivo que les quería compartir. Y con esto entendemos que la descripción y análisis de cargos implica justamente, por un lado, la descripción busca entender qué tiene un puesto de trabajo y el análisis busca entender qué tipo de candidato o qué tipo de perfil debe tener el ocupante, ¿no? Ok, yo entendería que si el perfil me dice que debo de tener o que voy a contratar una enfermera, que la formación debería ser un título de licenciatura en enfermería o un tercer nivel en enfermería. Y que si viene a aplicar a alguien que tenga un curso de auxiliar de enfermería, ¿le contrato o no le contrato? No, porque no aplica el perfil. ¿Por qué? Porque también estudié enfermería. Pero él decía título de escuela superior. Y lo uno, ¿por qué varía del otro? ¿Cuál sería la diferencia? ¿No es diferente auxiliar de enfermería que, no sé, tener como una escuela superior de enfermería? Totalmente, posiblemente una enfermera tiene una preparación adicional, tiene muchísimo más tiempo de formación e implica que pueda resolver la problemática que se pueda presentar en un hospital, ¿no? ¿Quién sabe que una auxiliar de enfermería tal vez ni siquiera sabe aplicar inyecciones intravenosas? O sea, me invento, no es que conozca cabalidad, pero por algo se está estipulando una titulación de tercer nivel y que haría que cuando yo haga selección de personal me tenga que basar en el perfil y que no pueda contratar a alguien que no cumple el perfil especificado. Eso implica justamente ir entendiendo qué exigencias tiene el cargo de un ocupante. Por eso hacemos un análisis. En función de esas funciones, qué tipo de perfil debería tener alguien para ocupar ese puesto de trabajo. Y así nosotros podemos ir viendo cómo levantamos la información. Y para levantar esta información de los datos, de los cargos, tenemos varias opciones. Yo les voy a compartir una y me voy a ir a la parte práctica a presentarles un formato de análisis ocupacional. Este formato de análisis ocupacional nos permite justamente ir haciendo un análisis a través de una entrevista al ocupante del puesto de trabajo. Recuerden que cuando tenemos cargos ocupados por más de una persona, deberíamos intentar validar esta información por lo menos con los 3 mejores ocupantes para tener un criterio unificado, estandarizado. Si yo trabajo en una empresa comercial y voy a hacer el levantamiento del cargo de un vendedor, por lo menos vería a los mejores vendedores para con ellos levantar la información. Si tengo un jefe comercial, pues solo tengo uno, no tengo opción de levantar con más. Aquí nosotros tenemos que ir siendo un poco técnicos en cómo levantamos esta información. Entonces, les voy a compartir un formato de análisis ocupacional para ir entendiendo cómo tenemos que hacer este levantamiento de este proceso. Ok, lo estamos viendo ya. Aquí tenemos un formato básico de qué tipo de puestos nosotros vamos a levantar. La parte inicial es entender el cargo. Primero es el nombre del puesto, cómo se llama hoy por hoy en la organización. Y a continuación tengo el nombre propuesto. ¿Por qué creen que podríamos poner un nombre propuesto? Porque está un
Porque tiene oportunidades de ascenso. Pero es que es del mismo cargo. Ojo, no estamos pensando en la persona. Eso ya les comenté hace un momento atrás y voy a seguir haciendo ese énfasis mucho más adelante porque las actividades que haremos a continuación también implican hacer ese mismo énfasis de dejar de pensar en el ocupante actual y pensar únicamente en el puesto de trabajo. No puedo promover a un cargo, ¿no es cierto? No puedo promoverlo. A una persona le podría promover, pero a un cargo no. Profe, podría ser, por ejemplo, nombre del puesto, asistente, qué sé yo, talento humano, y nombre propuesto, el nombre del área como tal, en este caso talento humano. A ver, repítame el ejemplo al final. Verá, le decía, para ir entendiendo. Nombre del puesto, ejemplo, asistente de talento humano. Y nombre propuesto, el nombre del área, en este caso talento humano, o no. Sí, ese es un ejemplo, ¿no? Que posiblemente está mal denominado, que el puesto puede tener una especificación, ¿ok? Que estaría viendo yo que él es asistente de talento humano, pero cuando veo las funciones está netamente centrado en selección de personal. Entonces posiblemente, ok, él es asistente de talento humano, pero posiblemente el nombre que mejor se ajusta al puesto es analista de selección. Entonces, a esas particularidades es a las que nos referimos aquí, únicamente cuando es necesario. Cuando yo entiendo que posiblemente la denominación no es la correcta, no es la coherente. Que tenga un puesto, como les decía, de asistente contable, pero realmente las funciones únicamente están especificadas en el área de costos. Entonces, a ese cargo debería yo especificarle, porque si necesito reemplazarle, tendría que validar un perfil especial que sea la parte contable, pero de costos. Entonces, aquí es cuando aprovechamos para clarificar ese tipo de inquietudes que nos pueden dar cuando levantemos. Recuerden que estamos únicamente pensando en el cargo. No me importa la persona que esté ocupando aquí. Obviamente no por ser grosero, ¿no? Pero me refiero a que tenemos que hacer una separación. Es muy difícil. A veces somos seres humanos y tenemos esa tendencia a mezclar, ¿no? Pero olvidémonos de la persona. Porque, como les decía, ¿qué tal que estoy levantando el puesto de la enfermera y me doy cuenta que quien está haciendo esas funciones simplemente ha hecho un curso de auxiliar de enfermería y como ya lleva trabajando muchos años, ya está haciendo las veces de enfermera? Y eso no puede hacer a la larga. Yo no debería permitir que eso distorsione mi perfil, mezclando el perfil del ocupante con el perfil del cargo. Aquí hago una pequeña separación y aquí tenemos que ser un poquito técnicos, un poquito pragmáticos y hay que ser muy, muy objetivos. Insisto, pese a todas las tendencias que podemos tener a mezclar las dos cosas, son instancias separadas. Y por eso aquí, independientemente de qué voy a hacer yo, voy a levantarle información del puesto de trabajo. Entonces, este puesto se llama así. Y si estoy de acuerdo, pues no pongo nada en nombre propuesto porque tiene el nombre correcto como tiene que tener. ¿A qué área pertenece? ¿A qué departamento? ¿A qué sección? Si supervisa, ¿no es cierto?, a alguien y a quién él rinde cuentas. Aquí podemos ver la información inclusive de cuándo yo hice ese levantamiento, porque si posiblemente ese levantamiento ya lo hice hace 2 años, y ya me daría luces de que tengo aquí revisando a ver si está todo igual, o qué deberíamos cambiar, o qué deberíamos actualizar. Tener un organigrama que me permita a mí identificar cuál es su posición en una estructura. Por ejemplo, yo el cargo que levanto lo pondría en esta celda, en este cuadro de aquí para poder entender si hay gente a la que supervisa y a quien reporta. Entonces, a nivel general... Profe, ¿sí? Perdón, te le interrumpo. ¿Puedes subir un poquito? Estoy atando todo lo que usted nos está indicando en este momento en mi puesto de trabajo. A ver, ejemplo. Iniciamos, yo tengo mi jefe de prestación, así se llama el subárea. Ella estaría primero, ¿verdad? Seguido va Marisela Vera, que es la asistente del área, asistente de talento humano.
Y a mi cargo tengo 2 personas operativas, entonces le dejo solo 2 recuadros aquí, después de Marisela Vera. Sí, puede dejar 2 cuadros o llenar simplemente 2 cuadros. O sea, no habría O problema. sea, Ya. pero este organigrama va en función de mi puesto de trabajo. Sí, solo se analiza el puesto como tal. Aquí hago el retrato entendiendo únicamente ese cargo. Recuerde que estamos haciendo el análisis de ese cargo. Si es usted asistente de talento humano, de ese cargo. Y una pregunta, ¿usted tiene algún director de talento humano? A ver, hay la línea de asistentes, ¿verdad? Sobre nosotros hay 2 jefaturas, la jefatura de prestación y jefatura de compensación. Sobre las 2 jefaturas existe una gerente de compensación y prestación. Y sobre la gerente existe la vicepresidente de talento humano. Ok, hay una vicepresidencia de talento humano. Entonces, una pregunta, ¿cuántas personas trabajan en su empresa? Alrededor de 10,500. Ok, eso me hace entender por qué ya existen ese tipo de cargos, ¿no? Porque es una institución grande. ¿Puedo saber qué empresa es? Sí, corporación favorita. Ya, la corporación favorita. Claro, eso sí es súper grande a nivel país. Así es. Entonces, claro, aquí nos centramos únicamente a analizar el círculo cercano del cargo. El círculo más, por eso aquí vemos a quién supervisa, mejor dicho, a quién reporta y a quién supervisa con estos cuadros de acá abajo. Nada más, porque estamos centrándonos en este puesto. Queremos entender la información solo de este cargo. Entonces, el cargo va aquí, en este cuadro del medio. Arriba, a quién reporta y abajo, cuáles son los cargos que supervisa. Posiblemente, usted me dice que son 2 personas, pero las 2 personas o ocupan el mismo cargo, sería solo a un cargo que supervisa, o si esas 2 personas tienen cargos diferentes, ahí sí vendrían 2 cargos. No sé cómo es la realidad ahí. Mi realidad sería la persona a la que yo le superviso es operativo, es auxiliar de despachos. Yo manejo un tema de los uniformes, por decirle. Entonces yo superviso recepción de mercadería, factura, despachos. Y la otra persona es ayudante. Se hacen lo mismo. Le ayuda a el joven que me ayuda a hacer los despachos. O sea, los 2 reciben mercadería, los 2 despachan. Pues habría que ver si posiblemente los 2, ese cargo debería ser unificado y creado un solo cargo que tenga esas funciones, o si es que hacen cosas muy diferentes, tendríamos que crear 2 cargos. Eso hay que analizar y tener claridad, ¿no? Posiblemente. No, hacen lo mismo. Entonces, van de es la un mano, cargo, pero con una... es un cargo aquí arriba, es su cargo aquí y otro cargo aquí abajo, nada más. Ok. Entonces, independientemente que si aquí sean 5, 10, 20 personas, es un solo cargo, es el mismo cargo. Entonces, no es que pongo aquí 2 personas, sino pongo el cargo al que estoy supervisando, que posiblemente sea el auxiliar de bodega, asistente de bodega, ayudante de bodega, despachador o como lo llamen. Es un cargo. Y aquí De vendría, acuerdo. ¿cómo es su cargo? ¿Mi cargo? Ajá. Yo soy asistente de talento humano. Listo. Su cargo va ahí. Acá arriba, no sé, el jefe, como dijo usted, de servicio. Jefe de prestación. Y acá abajo vendría el despachador. O bodeguero, porque también veo que son funciones como de bodega, ¿no? Así es. Despachador, bodeguero, como se llame, pero es un solo cargo. Y así estaríamos estructurando su puesto de trabajo. Nombre del puesto, vendría que asistente de talento humano. El propuesto, como no hay variación, le dejamos tal cual. Sabemos a qué sección pertenece. Ya tenemos aquí la parte escrita. Acá tenemos ya el organigrama para poder visualizar ese cargo y ver las líneas de contacto inmediato de ese cargo. Aquí planteamos la descripción resumida, que es lo que veíamos cuando les presentaba el ejemplo del perfil, en donde nosotros analizamos cuál es la misión, para qué existe ese cargo. A nivel general, si yo le diría, ¿cuál es
¿Para qué está establecido su cargo, Marisela? ¿A qué me diría usted? Está responsable de gestionar de manera eficaz y oportuna, Ujú. eficaz, oportuna y responsable todos los, no sé, trámites y procedimientos relacionados a, no voy a decir lo que yo manejo, ¿no? Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, llamados a atención, pagos de ex colaboradores, el control de la bodega de uniformes, no sé, el Ya. registro de comités y subcomités. Aquí un yo lo que número, sí. pondría, yo no pondría esas actividades, porque para poner esas actividades tenemos aquí ya todo un espacio para poner todas sus tareas. Si no hay claridad, como lo que usted me está diciendo ahorita, y perdón que le esté tomando de ejemplo, pero dada la coyuntura, podemos hacer ese análisis. Todas las tareas usted ya me comenzará a decir a continuación, sabe que yo pago las liquidaciones, o que yo me encargo de entregar dotaciones al personal, yo me estoy encargando de aplicar el régimen disciplinario, yo estoy manteniendo todo el registro de la historia laboral del trabajador en la organización. La descripción resumida aquí sería apoyar en el área de talento humano a todas las actividades y procesos de operación y aplicación del régimen laboral. Punto. Es un resumen de lo que usted tendría que ejecutar en su puesto de trabajo. Es un resumen. Para poner las tareas ya tenemos aquí abajo. Entonces, entendiendo qué tipo de tareas son las que usted me está diciendo, yo puedo decir que son tareas de carácter administrativo. Puedo poner una X aquí para entender justamente qué tipo de actividades se ejecutan aquí. Y aquí sí podemos ir analizando. Y por eso está esta pequeña indicación, que en orden de importancia tenemos que dar a conocer cuáles son las principales tareas, actividades que se realizan en el puesto de trabajo, considerando la frecuencia y tareas secundarias. Entonces nosotros podemos ir viendo cuáles son las tareas tal vez diarias, semanales, quincenales, mensuales, y también hay tareas que son anuales. Ejemplo, alguien que trabaja en nómina, una vez al año tendrá que hacer el tema de utilidades, por ejemplo, pago de utilidades. No lo hace todos los días, pero sí lo hace. Entonces esa sería como una tarea anual. Pero todos los días estará viendo reportes de asistencia, registros de faltas, estará aplicando llamadas de atención a quienes cometen alguna falta, estará viendo de acuerdo a la rotación la entrega de uniformes al personal nuevo, la renovación de uniformes a quienes que ya tienen cumplido el tiempo, ¿no es cierto? Y evitar justamente la mala imagen de la organización. Entonces, habrán tareas que usted las haga diarias, semanales, quincenales, mensuales. Por ejemplo, mensuales, elaboración de reportes, elaboración de cuadros, de estadísticas, para que las diferentes jefaturas puedan tomar decisiones. Usted presentará reportes de su trabajo, me imagino, cada mes. O no sé cómo lo hará. Así podemos ir viendo y tenemos que ir desglosando nosotros esas tareas en función. Por eso aquí está esta clave del porcentaje de frecuencia que se realiza. Más adelante les puedo mostrar una clave que se puede utilizar para determinar cuáles son aquellas tareas que marcan la tendencia de la gestión. Aquí es donde nosotros tenemos que ir analizando qué formación debería tener alguien para ocupar ese puesto. Aquí vamos haciendo, en función de las tareas, vamos haciendo ya el análisis de cargo. Ok, este tipo de funciones ya requiere de alguien que esté cursando estudios superiores. Ok, ¿qué especialidad? Posiblemente en recursos humanos. Como es un cargo asistencial, posiblemente no le voy a exigir titulación. Porque alguien posiblemente sin titulación, pero que esté cursando algún tipo de estudio superior, ya lo va a poder desempeñar. Hay cargos que requieren maestría, hay cargos que requieren cursos adicionales, cursos necesarios. Ok, si no tiene ese curso, no le puedo contratar porque se me complica a mí. ¿Qué cursos debería tener para trabajar en esto? Ok, ¿sabes qué? En esta empresa manejamos el Data Life. En esta empresa manejamos el Compass. En esta empresa manejamos el Adam. Genial si una persona desde la selección ya viene manejando ese sistema informático. Me ahorra muchísimo como empresa en inducción, en capacitación. ¿Qué tipo de experiencia tiene que tener en el puesto o para el puesto?
Ok, me sirven experiencias administrativas en tales áreas o necesito que tenga experiencia en talento humano de tantos años. Aquí para hacer temas de seguridad y salud ocupacional, ¿cuáles son las posturas que utiliza el cuerpo? Si es un tema administrativo, posiblemente la mayor parte del tiempo pase sentado. Posiblemente. Recuerden que hay cargos que pasan colgados en alta tensión o que pasan trabajando con sustancias peligrosas. Tenemos que entender, esa información nos dará la pauta para otros procesos de talento humano. ¿Qué equipos utiliza? Posiblemente usted solo utilice una computadora con el paquete de Office. Posiblemente utilice otro tipo de maquinarias o de herramientas. Hay que analizar cada puesto de trabajo. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene usted por maquinaria, por personas, por la producción, por información, por valores? Recuerden que hay cargos que manejan mucho dinero. Un cajero de un banco, ¿cuánto dinero creen que llega a manejar al día? Miles, me imagino. Digamos que un cajero del Banco El Pichinche en la matriz de la Bogotá y Salinas. No sé, será 70,000, 60,000, ni idea. Yo alguna vez le pregunté, justo coincidí con un estudiante que era cajero en esa agencia y me comentó que a veces llegaba a bordear los $200,000 en un día. Entonces, independientemente del cargo tenemos que poner. Hay cargos que manejan una caja chica, que puede ser de unos $200. Entonces, tenemos que ir entendiendo justamente ese tipo de responsabilidades, en qué condiciones tiene que trabajar el puesto, a nivel de entender, ¿no es cierto?, qué hace que este puesto sea importante en la empresa y que yo no debería suprimirlo. Entender cuáles son las condiciones de seguridad, establecer esos niveles de desempeño. Y para establecer esos niveles de desempeño podemos aplicar la fórmula que les voy a comentar. Como ven, esta información se la debería levantar con una entrevista, ¿no? Con una entrevista que nos permita ir profundizando en toda la información del cargo. Por eso tiene que ser firmado por el analista, por el trabajador y revisado por el jefe inmediato para corroborar la información. Y con esto podemos hacer un buen análisis ocupacional. En el sector público también hay los FAOs, los formatos de análisis de unas matrices de Excel que se pueden utilizar de forma similar. Con esto nosotros levantamos información para poder hacer análisis y descripción de puesto y a la larga pasar esa información a un perfil. Y les voy a compartir un perfil que también lo levanté una vez de aplicar una metodología similar, pero un poco más compleja, una metodología que se trabajó, en donde nosotros como resultado pues terminamos implementando un manual de clasificación de puestos, en donde en el manual justamente vamos consolidando, explicando toda la información, el por qué, estableciendo los organigramas, estableciendo los diferentes grupos ocupacionales, estableciendo series ocupacionales y básicamente construyendo, ¿no es cierto?, los grupos, las series y las clases de puestos. Y a la larga, toda esa información tiene que ser codificada. Cada cargo tenía una codificación dependiendo del área a la que pertenecía. Por ejemplo, en talento humano teníamos al director de talento humano, que era el cargo que yo ocupaba en esa institución. Teníamos analista, asistente de talento humano, trabajadora social. Y también estaba a mi cargo el jefe de seguridad ocupacional, el médico ocupacional y un médico general. Esta era la estructura de talento humano. Contaba con exactamente 7 puestos de trabajo. Y así podíamos ver que en los diferentes cargos podía haber 1 o 2 personas. Y nosotros podríamos revisar las funciones. Busquemos este cargo más abajo. Ok, aquí vemos el perfil de qué es lo que hace este puesto, ¿no es cierto? ¿Para qué está un director de talento humano? En la misión justamente era lo que yo les comentaba en el formato anterior, el propósito, entender para qué está este puesto.
Y aquí el director de talento humano estaba para dirigir, coordinar y controlar todos los subsistemas de talento humano para fortalecer la eficiencia y satisfacción del personal que apalanque el cumplimiento de objetivos institucionales desde el área de talento humano, obviamente. Actividades, el tema de supervisar y controlar la nómina, ver el tema de levantamientos y perfiles, ver el proceso de evaluación del desempeño, diseñar políticas que dirijan todos los aspectos del talento humano en la institución, aprobar y proponer reformas a los reglamentos internos del trabajo, de escalafón, coordinar todo el proceso de valoración de puestos, definir los planes de capacitación, dirigir la planificación operativa de talento humano, proveer la información para entes de control, revisar cuáles son los lineamientos, supervisar el proceso de selección, coordinar los temas de actividades de capacitación. En general, esas son las actividades, pero como ven, el propósito y la misión del cargo debe resumir lo que yo hago. Y ustedes se van a fijar que hay unos 4 procesos que están pintados con un colorcito, ¿no? Es porque estamos aplicando una fórmula que me dice que la frecuencia, la consecuencia de error y la complejidad de la tarea me van a dar a mí el indicador de entender cuáles son las actividades esenciales. Las actividades esenciales son las que están marcadas aquí con color, que alcanzan un puntaje que me permiten entender que a esas actividades yo les debería o me permitiría establecer indicadores. Si yo quiero hacer una evaluación del desempeño por objetivos, por ejemplo, ¿cómo sé que el director de talento humano está cumpliendo su trabajo? Porque estoy midiendo las actividades esenciales. Y si ahí me cumple, es porque justamente está desempeñando una tarea adecuada. Entonces yo levanto un indicador y digo, ok, de la primera tarea, que era, por ejemplo, revisar y validar la nómina y liquidaciones del personal, el indicador levantado de esa actividad sería la eficiencia de la validación de nómina, ver que, por ejemplo, mensualmente no tengamos errores en el pago de salarios, por ejemplo, que no existan ningún tipo de novedad. Aquí la meta de ley tiene que ser el 100%. Si no hay ninguna novedad mensual luego de haber pagado la nómina, es que estamos bien. Y así nosotros podemos ir levantando inclusive indicadores ya dentro del perfil del cargo. Ver cuáles son las competencias que se asocian al desempeño exitoso, qué tipo de estudios debería tener alguien para ocupar ese puesto, ¿no es cierto? Y qué titulaciones debemos tener. ¿Se requiere un posgrado o no? En este caso sí. ¿Qué cursos debería tener para poder hacer una gestión adecuada? ¿Qué conocimientos debe tener? ¿Qué conocimientos deben venir en la selección? ¿Qué conocimientos podemos nosotros formar en la persona? Temas adicionales, ver algunas habilidades necesarias, el tema de algún paquete informático y la experiencia que se requiere para que alguien pueda desempeñar ese cargo. Este perfil es el resultado de haber aplicado un proceso de análisis ocupacional. No es que ese perfil se levanta solo, tiene que haber una metodología que me permita entender cómo yo valido, levanto y diseño esa información. Y a la larga, la compilación de todos esos perfiles se traduce o se refleja en el manual de clasificación de puestos, en el manual de cargos, que asumo ustedes eso habrán visto ya en alguna otra materia y obviamente partimos de esto y vuelvo a hacer énfasis en la tarea para el miércoles y que todos tienen que tener el perfil de un puesto de trabajo que hayan desempeñado, de preferencia el más reciente, porque con eso vamos a hacer el primer ejercicio, que es entender cómo hacemos la valoración de puestos. Entonces, Profe, no se olviden. Perdón, ¿y nos podría compartir el formato para elaborar el perfil de cargos? El formato que nos estaba compartiendo, el primero. El de El análisis que me estaba ocupacional. explicando. Ujú. Sí, no tengo problema, ya lo subo en el aula virtual para que se Gracias. puedan descargar. Entonces, chicos, ahorita la tarea sería esa, que levanten sus perfiles. Si alguien de ustedes no está trabajando, vean el perfil del último trabajo que cumplieron. Si nunca han trabajado,
vean el de un papá, un de una mamá, de un hermano, pero necesitamos tener un perfil para poder hacer la siguiente actividad. Les recomiendo que no falten las 2 siguientes clases, porque aquí vamos a ver los elementos necesarios para el autoinstruccional. El autoinstruccional justamente se va a basar en lo que vamos a trabajar el miércoles y el viernes. Vamos a hacer la valoración de puestos y vamos a hacer la conversión de esos puntos en dinero. Entonces, es importante y les hago énfasis en que no falten. Ahí va a estar la explicación ya del autoinstruccional para que puedan hacerlo sin problema. Y necesitamos que tengan sus perfiles a la mano para ir haciendo el ejercicio, ¿ya? No sé si chicos tienen alguna pregunta adicional. ¿Está todo claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, creo que por hoy hemos terminado. Hemos avanzado a revisar esta parte de la descripción de puestos para poder ir a los siguientes procesos ya. Entonces, chicos, bueno, si no hay más, me despido, que tengan una buena noche y gracias por la Doctor, atención. ¿sí me permite unos minutitos, por favor, antes de salir de la sala? Claro. Profe, Díganme, María Augusta. ¿cómo está, profe? Algo nada más. Ingresé como a las 7:13, pero como estaba ya impartiendo la clase, no le molesté. Por favor, para que me ponga asistencia, por favor. Ya le pongo asistencia. Muchas gracias. Ok. Gracias, profe. Listo, chicos. Una buena noche entonces. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, magíster. Profe, yo también quiero molestarle unos minutitos. No sé si lo de Abby es personal y me salgo o le escribo por un email o puedo quedarme un ratito en la sala. De parte no hay problema, Pam. Ya. Dice que no hay problema, entonces no habría lío. Sí, bien, le escucho muy bajito. No sé si de pronto se podría acercar un poquito más al micrófono cuando me comente. Doctor, ¿ahí me escucha de mejor manera? Sí, un poquito mejor, pero sí se le escucha bajo. Listo, cuénteme. Doctor, muy amable, gracias. Por pedirle de favor, lo que sucede es que el día viernes yo estuve conectada en la clase, pero por un caso fortuito me tocó salirme de la clase. Entonces entiendo que dieron una lección. Yo subí algunas cosas que estaban pendientes por subir, pero la lección no me permitió dar. Entonces quería pedirle de favor si me permite dar el examen o de qué manera puedo recuperar esa nota que no tengo. Ese examen, bueno, ya no lo podríamos dar porque ya las respuestas tienen todo el mundo, ya todos vieron la pregunta. Lo que podría hacer es duplicarle la nota de la siguiente evaluación de este viernes. Y así recupera. Doctor, muchas gracias. Solo hágame acuerdo de duplicarle nada más. Profe, lo mío es un caso similar al de Abby, así que entonces me quedo con esa información. Sí, no tendría problema. ¿Y usted por qué no pudo dar la prueba? Lo que pasa es que fue el cumpleaños de mi jefe y fui la persona que organizó todo y me tocó estar en el evento y olvidé que tenía esta evaluación. Yo pretendía dar por teléfono, por mi celular, pero no lo logré, entonces ya no pude dar. Bueno, por no invitarnos, entonces no le voy a ayudar. Próximo. Está bien. Ok, entonces hagamos eso, ¿ya? Ya, perfecto, muchas gracias. Listo, Bueno. ok, Pamela, hasta luego. Hasta luego.